Hola, soy Anita Briones, perteneciente al séptimo grado de la Escuela de Educación Básica San Jerónimo de la Parroquia Chongón. Hoy hablaremos de los gobiernos de Camilo Ponce Enríquez, José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy. 61º presidente y 67º gobierno. Camilo Ponce Enríquez nació en Quito en 1912. Murió a la edad de 64 años en 1976. Gobernó del 1 de septiembre de 1956 al 1 de septiembre de 1960. Gobierno de la Alianza Popular conformado por Movimiento Social Cristiano, Partido Conservador Ecuatoriano, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana. Tuvo de vicepresidente a Francisco Illingworth. El mandato de Camilo Ponce Enríquez, a pesar del escepticismo de muchos, intentaría ser un ejemplo de tolerancia y libertades ciudadanas, hasta poco antes del final, en que se vería empañado por los tristes acontecimientos de junio de 1959, en que la represión dejaría un saldo trágico de varios centenares de muertos en Guayaquil. Matanza estudiantil de 1959. El Noviembre Negro de Ponce ocurrió en junio de su tercer año de gobierno, luego del suicidio del conscripto Pablo García Macías, a consecuencia de los maltratos propinados por el capitán Galo Quevedo. El pueblo de Puerto Viejo se sublevó y linchó al capitán. La gente fue reprimida. Era el 28 de mayo de 1959. Habían bajado las exportaciones bananeras y había desempleo. Los estudiantes guayaquileños decretaron un paro de solidaridad con Puerto Viejo el 2 de junio, en el que pidieron la renuncia de varios funcionarios del gobierno. Las manifestaciones se tornaron violentas y fueron reprimidas con mucha vehemencia. En el acto murieron varios estudiantes, cuyos cadáveres, en su mayoría, fueron escondidos por la fuerza policial. Esto generó más indignación popular. Se sumaron a la causa universitarios y desempleados. Entre el 2 y 3 de junio atacaron y dieron muerte a varios policías. También empezaron los saqueos, empezando por la casa del intendente. El 3 de junio, luego de que se lograra rescatar y sepultar los cuerpos de 6 de los estudiantes asesinados, los manifestantes intentaron incendiar el cuartel modelo de la policía y luego la jefatura de seguridad, núcleo de la pesquisa poncista. Mientras tanto, delincuentes infiltrados que aprovecharon la situación saquearon la casa de empeños y agravaron el caos en la ciudad. El presidente Camilo Ponce decretó entonces la ley marcial, tras lo cual los tanques del ejército que se habían congregado en Guayaquil el día anterior, apoyados por la Marina, recibieron la orden del coronel Luis Ricardo Piñeiros, transmitida por el propio presidente, de abrir fuego contra la muchedumbre. La balacera duró varias horas. Los datos oficiales hablan de 16 muertos y 89 heridos. Sin embargo, fuentes de testigos presenciales afirman que los muertos fueron varios centenares, entre 500 y 800. Ponce declaró más tarde los caídos durante la acción policial fueron jampones y prostitutas. Nunca se supo la cifra real de muertos, como tampoco sus nombres, ni mucho menos la de los responsables. Si se toma la versión que afirma que los muertos superan los 500, la matanza de 1959 se convertiría en la peor masacre perpetrada por el Estado en toda la historia republicana. Superaría en víctimas a la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922 y la de Astra en 1967, siendo solo superada por la Revolución Liberal. 62º presidente y 68º gobierno. José María Velasco Ibarra nació en Quito en 1893. Falleció a la edad de 86 años en 1979. Ejerció la presidencia de Ecuador en 5 ocasiones distintas, en 2 de las cuales se autoproclamó dictador. Solo completó su mandato constitucional en una ocasión. 4ª presidencia. Gobernó del 1 de septiembre de 1960 al 8 de noviembre de 1961. Gobernó de la Federación Nacional Velasquista, lista 10. Tuvo de vicepresidente a Carlos Julio Arosemena Monroy.
La década de 1960 empezó con la crisis del comercio exterior, a la cual se sumó el efecto político e idealista de la Revolución cubana y la acción de los Estados Unidos para contrarrestarla en todo el continente. En este escenario, que empezaba a perfilarse, actuó el cuarto velasquismo. Al terminar su periodo constitucional de 4 años, el presidente Camilo Ponce Enríquez se efectuaron las elecciones presidenciales de 1960, triunfando ampliamente Velasco Ibarra sobre sus contrincantes Galo Plaza Lazo, González Cordero Crespo y Antonio Parra Velasco. El primer acto de Velasco Ibarra fue declarar nulo el Protocolo de Río de Janeiro, firmado a la fuerza. Propuso la reforma agraria como comienzo de un cambio estructural, pero su propuesta no tuvo eco, pese a que Velasco contaba con mayoría en el Congreso. Pronto estalló la crisis fiscal y con ella el malestar del pueblo, la agitación estudiantil y un germen de división entre el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy y el presidente. En julio de 1961, Velasco unificó el tipo de cambio desvalorizando el sucre, medida necesaria pero tardíamente tomada. Criticada por el pueblo, la medida resquebrajó más aún el frente interno ya violentamente dividido en el Congreso. El presidente viajó a Cuenca para la celebración del 3 de noviembre y Cuenca no lo quiso recibir. El vicepresidente de la República y el presidente del Parlamento acusó al régimen de haber intentado asesinarlos en una balacera entre las barras opuestas del Congreso. El 7 de noviembre, Velasco ordenó la prisión del vicepresidente, de varios legisladores y de dirigentes de la oposición, entre ellos Asad Bucaram. En Cuenca y Quito, los estudiantes y ciudadanos realizaron protestas callejeras. El batallón Chimborazo, acantonado en Quito, se sublevó contra estas medidas del presidente. Las Fuerzas Armadas depusieron a Velasco y encargaron el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Gallegos Toledo, nombrándolo presidente interino. Este no tuvo tiempo para gobernar, ni fue reconocido porque la Fuerza Aérea, con vuelos rasantes sobre el Palacio del Congreso, intervino a favor del vicepresidente, el cual fue liberado el mismo día junto a los demás legisladores, convocándose a una sesión del Pleno del Congreso Nacional para la sucesión presidencial. Los legisladores, presionados y respondiendo también al sentir de los estudiantes y de la ciudadanía, proclamaron presidente a Arosemena, mientras Gallegos Toledo desistió de su interinazgo y las Fuerzas Armadas reconocieron a Arosemena, llegando Arosemena al Palacio de Gobierno en la madrugada del 8 de noviembre. 63º presidente y 69º gobierno. Carlos Julio Arosemena Monroy nació en Guayaquil en 1919 y falleció en el 2004 a los 84 años de edad. Ocupó la vicepresidencia junto a Velasco Ibarra. Gobernó del 8 de noviembre de 1961 al 11 de julio de 1963. Formó parte del gobierno de la Federación Nacional Velasquista y posteriormente integró un gobierno independiente. Tuvo de vicepresidente a Reinaldo Barea Donoso. Inició su mandato en medio del aplauso y la confianza de todo el país, poniendo especial empeño en llevar adelante obras de gran interés nacional. Durante su mandato, el país y América Latina se veía enfrentada entre la fascinación por la Revolución cubana y la influencia de la Iglesia Católica y el conservadurismo. Se modernizaron las telecomunicaciones, se contrataron e iniciaron las construcciones de importantes carreteras, se creó la compañía de aviación TAME, se decretó una reforma a la ley de inquilinato por medio de la cual se rebajaron los arrendamientos, se decretó la creación del 13º sueldo, se crearon las universidades laica y católica de Guayaquil y se dictaron muchas leyes de verdadero beneficio social. Luego de algunos meses de gobierno, serias diferencias entre los ministros y la conducta alegre del presidente, propiciada por malos consejeros, ocasionaron el desmembramiento de su gabinete y seguidamente las Fuerzas Armadas
le exigieron el rompimiento de las relaciones con Cuba y los países socialistas. Su popularidad se vio afectada por el fuerte alcoholismo y su conducta atípica para un presidente. En el Congreso Ordinario de 1962, el diputado conservador por la provincia de Pichincha, Dr. Jorge Salvador Lara, planteó la descalificación del mandatario, acusándolo de que con sus procedimientos atentaba contra la dignidad del país. Una estrecha mayoría legislativa lo salvó del trance. En esta ocasión, su gran habilidad política le permitió sortear todas las acometidas de la oposición y continuar en el poder. En el suceso que marcó su caída fue durante una recepción oficial a un funcionario de la compañía americana Grace, en la cual el presidente estaba ebrio y se comportó de forma indecorosa. Ante esto, lo derrocó un grupo de militares y fue deportado a Panamá. El 11 de julio de 1963 se formó una dictadura militar, Junta Militar de Gobierno, que duró cerca de 3 años hasta el 29 de marzo de 1966. Fue liderada por Ramón Castro Gijón, presidente de la Junta Militar de Gobierno, Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freire Pozo. Gracias.